Y hablamos ahora de la ley de alquileres que se debatió hoy en la Cámara de Diputados. Claro, el último día de sesiones maratónicas, una ley siempre cajoneada que año tras año se iba perdiendo estado parlamentario hasta que obtuvo hoy la media sanción, la aprobación de la Cámara de Diputados para una ley que fue prometida por el presidente Mauricio Macri el año pasado, reiterada esa promesa durante la campaña electoral, pero que hasta ahora no había avanzado. Hasta hoy, en que hubo un acuerdo entre oficialismo y oposición. Se incluyó en el temario de esta sesión especial y finalmente entonces la media sanción. 192 votos, ningún voto en contra y 24 abstenciones. Para esto, que es la ley de alquileres y sus claves, que todavía falta que pase al Senado. A ver, los contratos ahora se extienden. Antes eran por 2 años, ahora se habilita la posibilidad de que los contratos de alquiler sean por 3 años. ¿Cómo es la actualización del valor? Se fija por una combinación entre inflación y el índice salarial, el RIPTE, que es el índice que da cuánto subieron en promedio los salarios de los trabajadores del sector privado. Hay que ponerse a hacer la cuenta en ese caso para establecer cómo se actualiza. Las garantías, se permiten otras garantías, como por ejemplo avales bancarios, que antes no, te exigían una propiedad y incluso en algunos lugares una propiedad del mismo distrito donde estabas alquilando. Los depósitos se fijan en un solo mes. En la ciudad de Buenos Aires era distinto porque ya tiene su propia ley de inquilinos, pero lo cierto es que en el resto del país podían exigir mucho más. Y las expensas extraordinarias en este caso quedan explícitamente en este proyecto de ley a cargo del propietario. De hecho y de palabra era así habitualmente en los contratos de alquileres. ¿Qué pasa con el aviso previo cuando no querés seguir alquilando? Bueno, un mínimo de 3 meses se establece para interrumpir ese contrato. Y esto es importante también para no caer en manos que puedan engañarte. Tienen que estar matriculados los corredores inmobiliarios a partir de ahora para poder ejercer esta vinculación entre propietarios e inquilinos. Nos vamos al Congreso. Ahí está Cristian García porque la sesión sigue con otros temas, pero vamos a focalizarnos en esto. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Mariana. Y aproximadamente 9 millones de ciudadanos argentinos se verán favorecidos si es que el Senado acompaña esta iniciativa que le dio media sanción la Cámara de Diputados. Todavía no hay fecha para el tratamiento en la Cámara Alta. No se sabe realmente cuándo se va a debatir este proyecto de ley que, me imagino, Gervasio Muñoz, hombre integrante de Inquilinos Agrupados, hoy es un día histórico, ¿no? Me imagino que están muy contentos porque es algo que se viene tratando hace mucho tiempo y nunca se podía llegar a conseguir, al menos esto que fue la media sanción. Sí, hoy es un día importante. La verdad que nosotros estamos contentos con esta media sanción, pero yo recordaría que en el 2016 tuvimos una sanción unánime en el Senado y que luego el lobby del mercado inmobiliario y algunos funcionarios de Cambiemos lograron que se caiga. Así que yo creo que tenemos que ser más cautos, que nos falta la votación en el Senado, que esperamos sea la semana que viene y que estemos muy atentos porque el discurso de acá hasta que esta ley se apruebe va a ser que va a ser peor para los inquilinos. ¿Cuál era el principal dolor de cabeza que tenían los inquilinos a la hora de poder cerrar una propiedad? ¿Cuál era? Y te diría las inmobiliarias. El principal dolor de cabeza en realidad es la ausencia del Estado en algo tan sensible como alquilar una vivienda, en donde uno entra a una inmobiliaria, no hay Estado, firma un contrato con un propietario, no hay Estado, por lo tanto uno tiene que aceptar cualquier tipo de condición. Lo que estamos haciendo hoy es regular esta relación tan desigual para que se equilibre un poco, resolver la cuestión del precio del alquiler, que es un tema central, extender el plazo de los contratos a 3 años, registrar todos los contratos en AFIP porque todo el mercado inmobiliario está en negro. Así que a mí me parece importante entender esto. Si el mercado inmobiliario está en contra de esta ley, beneficia a los inquilinos. Mariana, los escucha Gervasio Muñoz. Gervasio, buenas noches. Bueno, mi pregunta es, ¿quién controla a partir de esta ley que la ley justamente se cumpla? Porque estamos hablando siempre de contratos entre privados. Sí, quienes van a tener que controlar es Secretaría de Comercio. El Banco Central es el que va a generar el índice.
AFIP va a tener que controlar la registración de los contratos de alquiler. Y creo yo que en este planteo que está haciendo Alberto Fernández de la creación de un Ministerio de Vivienda, creo que va a tener un rol muy importante en la articulación con las provincias para el cumplimiento también de esta ley. Una pregunta respecto de los valores de ajuste dentro del contrato de un alquiler. Hoy por hoy ese valor habitualmente está por debajo de la inflación y por debajo hasta del aumento salarial. Es decir, hoy se utiliza comúnmente un 15% cada 6 meses. ¿Esto va a aumentar con esta ley? Bueno, en realidad no es así, que los alquileres aumentan por debajo de los salarios. La verdad que quiero alquilar ahí. Si conoces algún alquiler que no aumente más que el salario... No, pero a ver... La realidad, lo que sucede... Es interesante la charla porque, a ver, el tema es este. Obviamente que en el mercado laboral de hoy y la situación de la gente que está en negro y demás, obviamente que no. Pero si hablamos de que también, cada 6 meses se aumenta un 15%, ¿cuál es el índice cuando ustedes vamos a tomar el índice de aumento salarial que se va a tomar? ¿El promedio de los grandes gremios que arreglen mejor el salario? Estamos por debajo de eso, creo. No, pero no funcionan así los índices. Ok. Primero que hoy se aumenta el precio de los alquileres cada 6 meses. Sí. Hoy se están firmando contratos con aumentos entre el 18 y el 20% semestral. Okay. Y cada 2 años, a la hora de la renovación, tenés aumentos de un mes a otro, o sea, de un contrato a otro, entre el 40 y el 60%. Cuando vos haces la cuenta total de lo que aumentan los alquileres en los últimos 10 años, están por encima de los salarios y de la inflación. Lo que nosotros estamos planteando, y por eso la situación tan crítica que estamos viviendo, en donde cada vez destinamos más porción de salario al pago del alquiler, ¿sí? Lo que nosotros estamos planteando es, la actualización no puede ser semestral, y esto en la ley es muy claro, la actualización va a ser anual, y tiene que ser un promedio entre inflación y salario. El RIPTE conforma a los salarios, es una combinación de salarios, es como el CBS, no se toma la paritaria de un gremio que tuvo un 50% de aumento, se toma un promedio de todos los salarios en la Argentina. Con eso se van estableciendo índices mensuales en donde cada año uno va a tener que actualizar el precio por ese índice. Y a mí me parece importante lo que vos planteás, la duda que vos planteás, porque nosotros sabemos de la resistencia que hubo durante estos 4 años por parte del mercado inmobiliario al tratamiento de esta ley. Lo sabemos muy bien porque se han encargado sistemáticamente no solo de atacar la ley, sino de hacer lobby para que esta ley no se trate. Y el discurso del mercado inmobiliario, ocultando todo ese trabajo que hicieron para que no salga esta ley, llamarlo trabajo igual es demasiado, hoy el mercado inmobiliario lo que dice es que esta ley va a ser peor para los inquilinos, porque quieren convencernos de que esta ley es mala. Esta ley protege a los inquilinos, esta ley amplía derechos de los inquilinos y sobre todo esta ley termina con abusos muy importantes del mercado inmobiliario. Por lo tanto, yo creo que esta duda que vos planteás es muy importante aclararla y también decirle a los inquilinos y a las inquilinas que es fundamental que confíen y que defiendan esta ley, porque siempre que el Estado quiso regular el precio de los alquileres, el mercado inmobiliario siempre tuvo la misma actitud. Golpe de mercado, lobby y plantear que iba a ser peor para los inquilinos. Y siempre que Argentina tuvo regulación del precio de los alquileres, fue mejor para los inquilinos. Bien, gracias Gervasio Muñoz y gracias también Cristian García, que te espera una larga noche porque la sesión sigue.